Vamos a arrancar entonces con lo que es el práctico 16, que, como ya les dije, vamos a estar hablando del polinomio de Taylor. ¿En qué consta el polinomio de Taylor? El polinomio de Taylor es una aproximación de las funciones, cualesquiera, pero de forma polinomial. ¿Cómo lo vamos a escribir? Bueno, primero que nada llamamos el polinomio de grado n de la función f en el punto A. Esta es toda la notación, que es polinomio de grado n de la función f en el punto A, que va a ser igual a que a la sumatoria, un poco más grande, la sumatoria desde k igual 0 hasta n de f, acá lo que vamos a poner es entre paréntesis, arriba vamos a poner n, perdón, k en este caso. ¿Qué quiere decir esto? Va a ser la función f derivada k veces. Y va a ser la derivada késima de f evaluada en el punto A, esto por 1 sobre k factorial, por x menos a la k. ¿Está bien? En eso consiste el polinomio de Taylor. ¿Qué es lo que lo hace útil? En particular, lo que resulta de esto es un polinomio que coincide con la función f en todas sus derivadas hasta el grado n. Hasta el grado n. ¿Cómo sucede eso? Bueno, es debido a cómo está planteado. A medida que vayan derivando el término x menos a la k va a salir, como ya saben derivar las potencias de los polinomios, esta k va a salir para afuera y se va a ir desapareciendo con el k factorial. De hecho, cuando lo deriven k veces, acá lo que van a obtener es 1. Y esta k se va a ver multiplicado k por k menos 1 por k menos 2 semejante hasta que se va con el k factorial y terminan quedándose con f derivado k veces evaluado en a. Ahora vamos a ver un poco cómo es para los primeros tres niveles, 3 grados. Por ejemplo, decimos p sub, vamos a hacerlo de grado 3, de f de x en el punto A es igual a la sumatoria, perdón, sin sumatoria, vamos a hacerlo, es la función f en el punto A, que eso es cuando la derivamos 0 veces, más la función f' evaluada en el punto A por x menos a. ¿Por qué? Porque acá estamos poniendo dividido 1 sobre 1 factorial. Es decir, multiplica 1 por 1 factorial, y 1 factorial es 1, por lo tanto queda así. Cuando entramos en k igual 2, en la derivada segunda, ahora sí aparece un dividido. ¿Qué va a ser? Va a ser 1 medio f segunda evaluada en a por x menos a la 2. Sigo acá porque no me entra, y bueno, el tercero va a ser 1 sobre 3 factorial, va a ser ahora, que es 1 por 2 por 3, por lo tanto 6. F tercera de a por x menos a la 3. Eso es a modo de ejemplo para que vean cómo van a trabajarse los polinomios de Taylor. Es importante que sepan que esto no es igual a la función original. Es una función, un polinomio que lo aproxima muy bien. ¿Por qué? Porque coinciden todas sus derivadas. Si quieren, lo que pueden hacer es ver por qué coinciden todas sus derivadas, ¿no? Es decir, si lo evalúan en el punto A la función f, claramente el valor va a ser f de a. Pero si evalúan este polinomio en el punto A, cada uno de estos términos se va a cancelar y el único que va a quedar va a ser f de a. Por lo tanto, coinciden en el valor. Si luego derivan, ¿qué va a pasar? Este término se va a ir, la derivada de x menos a es 1, por lo tanto va a quedar f' de a, y todos estos términos aún van a quedar multiplicados por x menos a. Por lo tanto, al evaluar en a, lo que le va a quedar es f' de a. Y así sucesivamente con todos los términos. La cantidad de veces que quieran derivar, si el polinomio que tienen es de ese grado, va a coincidir la derivada. Es por eso en realidad que es como una tan buena aproximación. En verdad se puede tomar, se puede hablar de la igualdad de la función a lo que es el desarrollo del polinomio de Taylor, agregando un infinitesimal.
¿Qué es eso? Es decir, f de x es igual a la sumatoria desde k igual 0 hasta n de f derivado de k veces evaluado en a dividido k factorial por x menos a la k más, esto va afuera de la sumatoria, digamos. ¿Y qué van a poner acá? Acá van a poner lo que llamamos un resto, que es un infinitesimal. Lo van a ver escrito de muchas formas, creo que en la clase lo ven así, en OpenFin. R sub n de x, a, que es algo que quizás no sea polinomial, pero digamos que este infinitesimal lo que nos permite es corregir todo el polinomio para que termine siendo igual a la función. ¿Está bien? Sin el infinitesimal es una aproximación todo este polinomio. Cuando tienen el infinitesimal es una igualdad. Esto, la suma de este polinomio más el infinitesimal, es exactamente igual a la función original. ¿Y qué propiedad tiene el infinitesimal ese? El límite. Cuando x tiende a de r grado n de x, a dividido x menos a la n es igual a 0. Esta es la propiedad importante que tiene que cumplir. ¿Está bien? ¿Qué es lo que está diciendo? Que el infinitesimal este va más rápido a 0 que lo que va x menos a la n. ¿Está bien? Es decir, lo que está diciendo es que esta última parte siempre va a ser una diferencia menor. ¿Y qué tan menor va a ser? Bueno, si toman este límite, va a dar 0. Después la cuenta de grado 3, esto fue un ejemplo de cómo queda la de grado 3. Acá lo que les estoy comentando es cómo existe una forma de hablar de, digamos, el desarrollo del polinomio de Taylor, pero como una igualdad. ¿Está bien? Que es con un infinitesimal. Se puede ver también, van a ver que en otros cursos, que esto puede ser una cosa que se llama el resto de Lagrange, que si no me equivoco no lo ven en la clase de OpenFin, que es un punto de la derivada evaluado en un lugar. No importa, pero en lo que consiste es, si tienen este resto, este infinitesimal, es una igualdad con la función original. ¿Está bien? Es un polinomio más este resto que es igual a la función original. Si no tienen esto, es, bueno, una aproximación. ¿Y qué propiedad cumple el infinitesimal? Bueno, el límite, cuando x tiende a a del infinitesimal dividido x menos a la n, va a ser igual a 0. Eso les está dando como una idea de que es muy pequeño. ¿Está bien? Pero el problema por el cual no se puede decir que la igualdad en Taylor te da un polinomio igualado a tu función es porque, bueno, en realidad este resto no tiene por qué ser un polinomio. El resto va seguramente, si acá tiene un exponencial, bueno, posiblemente el resto sea algo exponencial. ¿Está bien? Y el caso de Maclaurin, cuando escuchan hablar del desarrollo de Maclaurin, va a ser un desarrollo de Taylor, pero con A igual a 0. Si el A es igual a 0, entonces es Maclaurin, que en realidad facilita mucho toda esta parte de acá, ¿no? Porque cada uno de estos binomios va a ser solamente x al cubo, x a la 4, x a la 5, en vez de x menos algo a tal grado que, bueno, después se pone un poco más paspante de desarrollar por completo. No te lo voy a dejar. ¿Puedo repetir lo del infinitésimo? Sí. El infinitésimo es, digamos, lo pueden ver como el error de la aproximación de Taylor de tal grado, ¿no? Es decir, esto es R sub n, es decir, que es la aproximación de grado n de Taylor, que lo que sucede es, sin este infinitésimo, no son iguales. Es decir, la función original y el polinomio planteado no van a ser iguales.
Cuando tienen este infinitésimo, se está hablando de una igualdad absoluta, es decir, son exactamente lo mismo. La función se puede expresar como este polinomio, que la aproxima bastante bien, y el infinitésimo que termina de hacer la corrección para que sean iguales. Pueden interpretarlo así. ¿Y qué propiedad tiene que cumplir? Bueno, el límite, cuando x tiende a a del infinitésimo de grado n de x a, dividido x menos a la n, va a ser 0. ¿Está bien? Si ustedes hacen, por ejemplo, acá tienen el Taylor de grado 3, recuerden, como esto es el polinomio Taylor, no es la función, por eso no va acá el infinitésimo. Pero si acá estuviéramos viendo la función, acá tendría que haber un R3XA. ¿Está bien? Y si ustedes toman el límite de R3XA sobre X menos A a la 3, van a ver que tiene que darles 0. Muy bien. Entonces con eso lo primero que vamos a ver es cómo, o sea, vamos a ver cómo a partir del desarrollo de Taylor y Maclaurin pues, se puede sacar algo de información acerca de la función original. El ejercicio 1, por ejemplo, les da el desarrollo de Maclaurin de grado 4 de una función y les pide averiguar las derivadas, ¿no? Entonces, ¿qué les dice? Les dice, bueno, el de Maclaurin, como ya saben, va a ser p sub 4 de f de x, 0. Y nos dicen que esto es igual a 3 menos 5x más 4x2 menos x3 menos 2x4 menos x3 menos 2x4. Nos dicen que este es el polinomio de Taylor en 0 de grado 4 de una función. Y nos piden averiguar f de 0, f segunda de 0, f primera de 0, f segunda de 0, f tercera de 0 y f cuarta de 0. ¿En qué nos vamos a apoyar? Bueno, en la fórmula que tenemos acá. Si recuerdan el de grado 3, cuando ustedes empiezan a desarrollar esta fórmula, digamos, ponen k igual 0, ¿qué van a tener? X menos 0, en este caso, a la 0, por lo tanto nada. 1 sobre 0 factorial, que es 1, entonces 1, que no es nada. F derivada 0 veces, es decir, f de 0. Por lo tanto, este término de acá, que es el que no tiene de grado, que no tiene x elevado a la nada, el polinomio de grado, la parte del polinomio de grado 0, va a ser f de 0. Y luego pasamos a menos 5x. Si ustedes ven el término de menos 5x, como la x es de grado 1, bueno, va a ser cuando k es igual a 1. Desarrollando el término de k es igual a 1, ¿qué tienen? Tienen f' de 0, 1 sobre 1 factorial, x menos 0 a la 1. Que esto de acá es igual a f' de 0 por x. Por lo tanto, ustedes saben que este menos 5 tiene que ser f' de 0, ¿no? Porque saben que f' de 0, x es igual a menos 5x. Por lo tanto, si tachan las x, ven que f' de 0 es igual a menos 5. Y así vamos a hacer con los otros. Con estos siguientes tres es que ya hay que cambiar un poco la fórmula porque empieza a jugar el factorial, ¿no? Cuando ustedes están viendo el 4x2, ¿qué saben? Saben la fórmula para k igual 2, ¿qué va a ser? Va a ser f segunda de 0 por 1 sobre 2 factorial, que 2 factorial es 2, por x menos 0 a la 2. Que esto es f segunda de 0 sobre 2 por x a la 2. Y saben que esto es igual a 4x2. Por lo tanto, sacan las x2 y tienen que f segunda de 0 es igual a 8. Así van a hacer con los otros y van a encontrar que f tercera de 0 les va a quedar 6, menos 6. Y f cuarta de 0, que ahí ya a partir de 4 es cuando se suele escribir con paréntesis, de 0 les va a quedar menos 48.
¿Qué hice con el 5? Pregunta Natalia. Natalia. Bueno, repaso igual. Menos 5x es el término que tiene acá, el único término con x dentro de la función, el polinomio que nos dieron. Nosotros sabemos que el término que tiene x en el desarrollo de Maclaurin es f' de 0 por 1 sobre 1 factorial por x menos 0 a la 1. Que en realidad esto es f' de 0 por x. Y en realidad, al hacer el desarrollo de Maclaurin, cada uno de los binomios termina siendo solamente x a la k, para cada uno de los k. Por lo tanto, averiguar cuánto valen las derivadas va a ser simplemente igualar los términos de igual potencia. Es decir, el término acá que tenga x a la 4 va a ser equivalente a el término del desarrollo de Taylor con k igual 4. Eso se deja de cumplir cuando a es distinto de 0, es decir, cuando no es Maclaurin. ¿Por qué? Porque, bueno, x menos a la 2 va a tener, como término de x al cuadrado, va a tener x al cuadrado, luego va a tener menos 2ax, y también va a tener menos a cuadrado, donde menos a cuadrado va a afectar el término independiente. Menos 2ax va a afectar el término de potencia x igual x1 y semejante. ¿Podés explicar f cuarta de nuevo? ¿Cómo no? Lo importante de esta parte del ejercicio es que en el desarrollo de Maclaurin solo hay un término que tiene x a la 1 de factor. Hay un término que tiene x a la 2 de factor y así semejante. No va a pasar, como en otros desarrollos de Taylor, en puntos que no sean 0, que capaz les pasa que al término independiente van a contribuir absolutamente todos los términos de la sumatoria. ¿Por qué? Porque, bueno, x menos a la k va a tener un a la k como factor que va a influenciar en el término independiente. Entonces, al estar haciendo el de Maclaurin, lo que pueden hacer es igualar el término con k igual 4 de la sumatoria al término con x a la 4 de el polinomio que les dieron. Por lo tanto, ustedes saben que menos 2x a la 4 va a ser igual a f a la 4, f cuarta de f cuarta evaluada por 1 sobre k, estamos sustituyendo con 4, por lo tanto 4 factorial por x menos 0 a la 4. 4 factorial es igual a 24. Y lo que van a hacer acá es, bueno, tachar claramente el x a la 4 con el x a la 4. Entonces tienen menos 2 es igual f cuarta de a por 1 sobre 24. Despejando de acá consiguen que menos 48 es igual a f cuarta de a. Perdón, a está siendo 0. Importante. ¿Está bien? Pero recuerden, esto se puede hacer porque se está haciendo el desarrollo de Maclaurin. En el caso del desarrollo de Taylor, en un punto distinto de 0, bueno, los términos x menos a no van a ser solamente x a la k, por lo tanto no va a servir igualar los términos de igual grado y despejar así nomás. Hay que trabajarlo con más cuidado. La f segunda de 0, y vas a tener 4x a la 2, es igual a f segunda de 0 por 1 sobre 2 por x a la 2, y acá despejás y te queda 8 es igual f segunda. ¿Está bien? No, en estas condiciones es que nosotros podemos simplemente decir menos x a la 3 va a ser igual a este término con k igual 3. Si se está haciendo en otro punto distinto de 0, es decir, si ustedes toman a igual 1, por ejemplo, no van a poder igualar así nomás. Se va a tener que hacer un desarrollo más cuidadoso. ¿Por qué? Porque, bueno, seguramente si les pongan a distinto de 0, no tenga grado 4, sino tenga un grado más bajo. Pero tendrían que desarrollar los binomios y ver bien cuánto tiene que igualar cada uno. Este es el ejercicio 0.
Muy bien. Con eso queda concluido el ejercicio 1 acerca de hallar los valores a partir de la función. ¿Cómo hice la primera derivada, Natalia? Fíjate que el único término de grado 1 del desarrollo de Maclaurin va a ser cuando sustituís con k igual 1. ¿Qué queda? F' de 0 por 1 sobre 1 por x a la 1, ¿no? Es decir, f' de 0 por x. Y f' de 0 por x tiene que ser igual a menos 5x. Por lo tanto, si tachás las x, te queda f' de 0 igual menos 5. Se sustituyó se igualó con la fórmula de desarrollo de Taylor con A igual a 0. Y al ser A igual a 0, simplemente se podía igualar el término de potencia 2, 1, al término de potencia 1. Entonces quedaba f' de 0 igual a 5, a menos 5. Esperen que se me cayó un marcador. Pasando al ejercicio 2, acá, bueno, lo que nos piden ya es calcular varios polinomios de Taylor para distintas funciones y de distintos grados. Vamos a hacer el B primero, porque es un poco más interesante, ya que el A en realidad consiste en derivar exactamente lo mismo en los mismos puntos, salvo que 2 grados menos. Donde nos dan el polinomio x a la 4 menos x a la 3 más 2. Lo vamos a hacer primero en A igual a 0 con el igual a 4. Entonces, ¿qué sabemos? Bueno, sabíamos la fórmula y decimos el polinomio de grado 4 de la función f de x en el punto 0 va a ser igual a... Lo primero que hay que hacer es evaluar la función que tenemos en el punto 0, ¿no? Al ser, o sea, para hacer el primer término del desarrollo de Taylor hay que evaluar la función que tenemos en el punto 0. Evaluada en 0, esta función da 2. ¿Está bien? Y luego, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que tomar la derivada evaluada en 0 por x, dividido 1 factorial. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, primero la derivada f' de x es igual a 4x a la 3 menos 3x a la 2. Por lo tanto, al evaluar en 0, nos va a dar 0. Entonces tenemos 0. Si quieren, pueden desarrollarlo todo y tienen 0 sobre 1 factorial por x a la 1. Y ahora tenemos que averiguar la derivada segunda, que va a ser igual a 12x a la 2 menos 6x. Que nuevamente, evaluando en 0, va a dar 0. Por lo tanto, tenemos 0 sobre 2 factorial por x a la 2 más derivada tercera es igual a 24x menos 6. Ahora, cuando evalúan este término en el punto 0, les va a dar 6, ¿no? Es decir, distinto de 0. Acá van a tener menos 6 dividido 3 factorial, x a la 3. Esto acá va a ser menos 1. Y luego tienen que hacer la derivada cuarta, que es igual a 24, perdón. 24x, 24. Por lo tanto, el siguiente es más 24 sobre 4 factorial x a la 4. Como 4 factorial es 24, en particular este de acá nos da 1.
Escribiendo esto, pero digamos, salteándonos los términos que son 0 y simplificando las fracciones que tenemos que nos da 2 menos x a la 3 más x a la 4. ¿Y qué sucede con esto? Bueno, esto es en verdad exactamente el mismo polinomio que teníamos originalmente, que en realidad tiene mucho sentido si lo piensan, porque al ser el polinomio de Taylor una aproximación polinomial de una función, los polinomios los puede aproximar de forma exacta, porque siempre existe un polinomio que describe perfectamente un polinomio, sí mismo va a ser. Es por eso que en realidad, cuando ustedes hacen todo este desarrollo, van a llegar a la función original. ¿Qué sucedía si usaban el grado más chico? Porque en otro punto les pedí hacerlo con n igual 2. Bueno, con n igual 2 no iban a lograr nada, en particular, estos dos términos no iban a estar. Por lo tanto, la aproximación polinomial les iba a dar 2. Sí, en realidad, cuando hacen el desarrollo de Taylor, no, el RN no se suele averiguar, suele ser como algo medio misterioso, digamos. Pero sí, en este caso sería 0. Lo que yo les contaba es que RN, existe una cosa que se llama el resto de Lagrange, que es una forma de expresar los RNs, que dicen que Rn es igual f a la n más 1, f n más 1 veces derivado, en un punto θ dividido n más 1 factorial, donde θ pertenece a una bola de centro A radio X. No, al revés, de centro X radio A. No, centro A radio X. Sí. Que esto se los estoy comentando como algo divertido, para los que lo encuentran divertido, que en realidad es que el Rn se puede expresar de esta forma con la derivada por, esto es otra X distinta, si no me equivoco, pero se escribe más o menos de esta forma, y en particular lo van a encontrar con sentido de que al ser fn más unésima de θ acá, bueno, se les va a ir si tienen un polinomio de grado lo suficientemente alto, ¿no? De lo suficientemente bajo. ¿Por qué? Porque si derivan 40 veces un polinomio de grado 4 les va a dar 0. Y por lo tanto, esta parte de acá del término del resto le daría 0, por lo tanto, el infinitesimal no sería nada. Pero a esto no le den bola, esto era como un comentario que capaz encontraban interesante. ¿Por qué da 0 los primeros dos? Acá están, fíjate que acá tenemos escritas todas las derivadas. Oscar, están escritas todas las derivadas. La derivada primera y la derivada segunda, les podés sacar factor como un x. Lo podés expresar como x, este lo podés expresar como x cuadrado por 4 menos 3, por 4x menos 3, y este de acá lo podés expresar como x por 12 menos 6, 12x menos 6. Por lo tanto, cuando evalúas en 0, te van a dar 0. Y al ser la derivada primera y segunda nula en el punto 0, bueno, cuando haces el polinomio de Taylor, los dos términos, o sea, el término 1 y 2 te van a quedar 0. ¿Por qué? Porque el 0 que aparece por la derivada, digamos, te consume todo. Exacto, es al evaluar en 0, como A es 0 y evaluas en 0, termina dando así. Muy bien. Y ahora vamos a hacer lo mismo con A igual 1. ¿Está bien? Que es decir, vamos a cambiar el punto en el que se está llevando a cabo el desarrollo. ¿Cómo va a cambiar? Bueno, va a ser exactamente el mismo procedimiento, salvo que tenemos que evaluar en 1 ahora y evaluar en 1 las derivadas y multiplicar por x menos 1. El primer término va a quedar igual, o sea, va a ser 2, porque es f de 0, siempre es f de 0 suelto, por lo tanto va a seguir siendo 2 porque f de 0 no cambió. Es f de 1, perdón. Cambia así. Es f de 1 que queda 1 menos 1 más 2. No cambiaba, pero era por otro motivo. Y ahora tenemos que empezar a desarrollar los otros términos. Tenemos que ver f' de x evaluada en 1, que nos queda? Nos queda 4 menos 3, es decir, 1. Por lo tanto,
es 1, 1 sobre 1 factorial por x menos 1. ¿Qué dicen? Sí, esto es P4fx1. Sí, tenés razón. Luego tenemos que ver en la de segundo orden. Tenemos 12x menos 6, es decir, 12 menos 6. Nos va a quedar 6 dividido 2 factorial por x menos 1 a la 2, más f tercera va a ser 24 menos 6, que va a ser 18. 18 sobre 3 factorial por x menos 1 a la 3. Y luego la f cuarta nos daba 24 igual, por lo tanto queda tal cual estaba, porque no depende de x. Y como saben, era 24 dividido 4 factorial, por lo tanto es 1. Entonces esto era x menos 1 a la 4. Lo que debería suceder, si hicimos todo bien, que en realidad yo cuando lo probé en una calculadora y daba lo que tenía que dar, pero todo este desarrollo, ¿no? Si desarrollan cada uno de los binomios al cuadrado y semejante, que es bastante engorroso, por eso no lo vamos a hacer acá, y va a consumir mucho tiempo, pero lo que van a encontrar es que van a encontrarse con el mismo polinomio, con x a la 4 menos x a la 3 más 2. ¿Por qué? Nuevamente por lo que ya les había contado. Siempre existe un polinomio que describe perfectamente un polinomio, es decir, sí mismo. Por lo tanto, si hacen el desarrollo de Taylor de grado suficientemente alto, en cualquier punto de un polinomio, es decir, en cualquier punto hacen el desarrollo de Taylor del polinomio, el resultado les va a dar el polinomio original, siempre. Pero eso solamente si llegan al grado necesariamente alto. Si se quedan atrás con los grados, puede sucederles de que no quede igual. ¿Por qué? Porque el polinomio de Taylor no es tan exacto como el polinomio original. Cualquier función se describe a sí misma, sí, pero el tema es que Taylor apunta a describir todas las funciones con polinomios, ¿no? Es decir, en el ejercicio 1 decís, Nata, ya. El ejercicio 1 nos estaban dando P4fx0. Eso es lo que nos estaban dando. ¿Por qué? Porque Maclaurin es el desarrollo de Taylor con A igual 0. ¿Ven? En el 1 A era 0. Pero lo que nos estaban dando originalmente era, nos estaban dando esto y tuvimos que conseguir esto en el ejercicio 1. Bueno. Sí, lo que tenía recién acá escrito que acabo de borrar, si lo desarrollabas completamente, te iba a dar f. Exactamente, Daniel. El polinomio de Taylor de un polinomio, si el polinomio de Taylor tiene suficiente grado, te va a quedar el polinomio original, no importa en qué punto lo estés haciendo. Lo hagas en 0, lo hagas en 1, lo hagas en -1, en lo que quieras, siempre te va a dar el polinomio original. Claramente en 0 va a ser más fácil ver que se cumple porque te va a quedar perfecto, o sea, te va a quedar la igualdad clara. Si lo tomás en cualquier otro punto, vas a tener que hacer un desarrollo bastante engorroso, si tenés el grado más grande que 3, vas a tener que hacer un desarrollo bastante engorroso para ver que te queda igual, pero si hicimos las cosas bien, te queda igual. Luego vamos a ver el D, que nos da la función e a la x, nos pide hacerla n igual 0 y n igual 4, ajá, 4. Y vamos a... ¿a qué te referís, Rodrigo? N igual 4 es
el grado del desarrollo de Taylor. Es lo que estamos haciendo. El N en el ejercicio nos está planteando hasta qué término del desarrollo de Taylor tenemos que llegar. Como nos dicen en el primero, nos dicen n igual 2, en el segundo n igual 4, en el tercero n igual 6. Eso es cuánto tenés que hacerlo. Bueno, ¿qué es lo que sucede con la función e a la x? Bueno, es algo bastante, que ya saben bastante, que es que e a la x derivado n veces, bueno, les va a quedar siempre e a la x, ¿no? Sí, le va a quedar siempre e a la x. Por lo tanto, los términos de desarrollo de Taylor van a ser bastante fáciles de hallar, porque f' derivado k veces evaluado en 0 va a ser igual a f derivado r veces en 0. Por esto mismo acá, ¿no? Derivar, es decir, al derivar e a la x, obtienen siempre lo mismo. Por lo tanto, todos los términos de f derivado tantas veces van a ser siempre iguales. Van a ser, en este caso, e a la 0, que va a ser 1. Por lo tanto, el polinomio de desarrollo del grado 4, ¿cómo va a quedar? P sub n de f de x, 0, es igual a evaluar la función en 0 nos va a dar 1, más evaluar la derivada, que nos va a dar 1, dividido 1 factorial, x, más 1, que va a ser de nuevo la derivada segunda, 1 dividido 2 factorial, x a la 2, más 1 dividido 3 factorial, x a la 3, y bueno, 1 dividido 4 factorial, x a la 4. Se va a cumplir para el desarrollo de Taylor de la función exponencial que todos los f' de algo siempre va a ser 1. Esto es f de acá de evaluado en 0 es igual a f derivado de r veces. Esto lo pueden poner para todo k, r perteneciente al naturalismo. Esto es nomás porque siempre derivar no cambia. Es decir, esto está diciendo todos los términos son iguales, todos los f' de algo son iguales. Podrían poner f de x, f de 0 acá también, no pasa nada. Sí, en realidad esto es una forma de decir absolutamente todos son iguales. Si sacan el r también están diciendo que todos son iguales. No cambia. Y en realidad, ¿qué sucede cuando ahora plantean lo mismo, pero con algo al 1, ¿no? F de x, 1. Bueno, en realidad lo que va a cambiar es que los unos, que acá están arriba, van a pasar a ser e a la a. Pero van a seguir siendo todos iguales porque la derivada no cambia. Por lo tanto, van a tener e a la 1, o sea que voy a escribir solo e, más e sobre 1 factorial x, más e sobre 2 factorial x, al cuadrado, más menos 1, más e sobre 2 factorial x menos 1 a la 2, más e sobre 3 factorial x menos 1 a la 3, y para no perder la costumbre no me alcanza el lugar. ¿Está bien? Es decir, el de e a la x va a ser algo bastante sencillo. ¿Por qué? Porque siempre va a ser igual la derivada. Luego, si quieren, van a ver otros, como es el de seno, que lo que ya saben ustedes es que la derivada de seno es cíclica. Por lo tanto, saben que luego de 4 veces, luego de 4 términos del desarrollo, van a tener la misma derivada. Y se va a repetir siempre cada 4 términos. Lo que hace más fácil el desarrollo y también hace que sea fácil plantearlo de forma genérica. Es decir, van a poder plantear esta sumatoria tiene para todo K, perdón, para todo N les va a dar el desarrollo de Taylor de tal orden, que es uno de los ejercicios que viene después en el práctico.
Bueno, y luego tenemos ahora el ejercicio 3, que ya consta un poco más de hacerlo, digamos, y trabajar más con el desarrollo de Taylor, no solamente hacerlo, pero que nos pide trabajar con el polinomio, la función x coseno de x menos seno de x. Y nos piden hacer el desarrollo Maclaurin de grado 5. ¿Está bien? Entonces, si quieren, depende mucho de cómo trabajen ustedes, una forma de hacerlo es, si les piden tal grado de desarrollo del polinomio, bueno, plantean las derivadas que vayan a precisar y de ahí en más trabajan rellenando la fórmula directamente. Entonces, ustedes dicen f' de x, ¿a qué va a ser igual? Bueno, tienen que hacer la regla del producto acá y saben que se deriva en menos coseno. La regla del producto que les dice coseno de x menos x seno de x menos coseno de x. Y en particular van a tachar estos dos, entonces tienen menos x seno de x. Ya tienen que ver la derivada segunda de x. ¿Y qué saben que va a ser? Bueno, va a ser el desarrollo de x seno de x. X seno de x, ¿cómo les queda? Les queda menos seno de x. Vamos a hacer el producto. Y acá pueden poner un menos. Y ahora tienen que hacer seno se deriva en coseno. X seno de x. Y acá me está faltando algún signo. Esto tiene que ir con más. No, derivan este término, tienen x coseno de x, lo derivan coseno de x, les aparece menos seno de x, no, está bien este menos. ¿No es menos? Sí, ese menos está bien, pero acá estoy teniendo algo mal. No, acá está bien. Ahí va, perfecto. ¿Y qué ven acá? Bueno, esto es en realidad la función original, ¿no? O sea, es decir, pueden ver que derivaron dos veces y llegaron al opuesto de la función original, técnicamente. Si quieren pueden seguir derivando y van a ver que f tercera va a ser menos f' de x y f cuarta va a ser f de x. Entonces, con eso, a ver, capaz que sí, pero menos x seno de x, y seno de x me queda seno de x. Seno tiene que llevar menos en los dos. Era cíclica después, entonces, disculpen. Y tienen menos coseno de x. Pensé que se hacía cíclica antes, perdón. Está bien, llevan menos porque derivas esto es positivo, esto deriva positivo. ¿Sí? Entonces, se siguen derivando, tienen que menos coseno de x, cuando derivan el término menos seno de x, y cuando derivan menos x coseno de x, saben que les queda menos coseno de x más x seno de x. Creo que estoy derivando algo mal porque me había dado tan lindo cuando lo hice. Un segundo. No, me estoy equivocando de ejercicio, era otro el que daba cíclico. ¿Está bien? Sí, está bien. Me estaba confundiendo de ejercicio, estaba convencido de que tenía que dar cíclico, pero no. Luego tenía que tomar f cuarto de x. Y bueno, siguen derivando y esto tiene que es 2 seno de x. Y luego tiene que derivar x seno de x. Y x seno de x le queda más seno de x más x coseno de x. Y luego f quinta de x
Aquí les queda igual, bueno, tienen 3 seno de x, que deriva 3 coseno de x. X coseno de x queda más coseno de x menos x seno de x. Si corrobo un segundo, me debería haber quedado más o menos lo mismo. Si lo hice bien ambas veces. Un segundo. Perfecto, sí. Disculpen el mareo. Pero entonces ahora tenemos todos los términos de la derivada que vamos a tener que usar. Y aunque esto pueda parecer horrible, recuerden que al ser en un punto particular, que nos pide en este caso 0, es tan fácil como sustituir en 0 cada uno de estos y rellenar la fórmula. Entonces, al rellenar la fórmula, ¿qué nos queda? Nos queda P5 de f de x, 0 es igual a, evaluar esta función en 0, va a dar 0, más, no lo voy a escribir, da 0 en término independiente. Luego tenemos este término acá que es x seno de x, también es 0. Luego tenemos seno de x menos x coseno de x, también es 0. ¿Por qué? Porque este es el que da 1, no tiene nada. Luego tenemos la tercera, es menos 2 coseno de x más x seno de x. Este término va a ser 0, menos 2 coseno de x va a ser menos 2. Por lo tanto tenemos menos 2 sobre 3 factorial x a la 3. ¿Por qué? Porque estamos en la derivada tercera. Luego, f cuarta, los senos van a ser 0 y x coseno de x va a ser 0. Y f quinta nos da 4 coseno de x, que nos va a dar 4, más 4 dividido, esta parte es x seno de x va a ser 0, entonces dividido 5 factorial x a la 5. ¿Está bien? Ahora sí nos quedó bien. Perfecto. Entonces este es el... ¿Sí, Emiliano? Como ya saben, este va a ser el polinomio. No, estos dos se derivan en 2 seno de x porque cambia de coseno, derivada de coseno es menos seno, por lo tanto derivada de menos coseno es seno. X seno de x por la regla del producto queda así. De f cuarta. No, estoy bastante seguro que quedaba bien hasta acá, porque concuerdan los resultados, si no me equivoco. ¿Sí? Bien, y ahora vamos a usar ese desarrollo que tenemos ahí, ¿no? Esto no era muy importante, era solamente las reglas de las derivadas. ¿Y qué tenemos ahora? Ahora nos piden calcular el límite cuando x tiende a 0 de f de x menos es x al cubo sobre 3 sobre x a la 5. ¿Está bien? La parte B, o sea, no es muy complicada, lo pueden hacer de varias formas. Ven en la proposición, en la clase una proposición que les permite decir, debido a que tales términos del desarrollo McLaurin, es decir, f' de 0, f segunda de 0, son 0, y el próximo que aparece es negativo, entonces les deja decir si hay un mínimo o un máximo. ¿Está bien? También podían haber hecho el signo de la derivada, que quedaba menos x seno de x, y iban a ver que no tenían, pero no lo íbamos a hacer. Era algo sencillo. Acá llegamos a este límite, ¿no? Y era necesario poder conseguir una expresión. ¿Qué sucede? Bueno, si ustedes implantan x coseno de x menos seno de x en lugar de f, bueno, no van a llegar a nada muy práctico y fácil de resolver. Pero sí lo van a poder hacer utilizando el polinomio Taylor de grado 5 que ya habían calculado. Recuerden, f de x va a ser igual a menos 2 sobre 3 factorial x al cubo más 4 sobre 5 factorial x a la 5 más R5 de x0. ¿Está bien? Recuerden que para poder poner la igualdad es necesario
Gracias, para poder poner la igualdad es necesario poner el resto. Por lo tanto, si ahora sustituimos con esta igualdad acá, es decir, cambiamos la función original por su desarrollo de Taylor más el resto correspondiente, ¿qué tenemos? Tenemos el límite cuando x tiende a 0 de 3 factorial es 6, por lo tanto menos 2 sobre 6 es menos un tercio. X a la 3 más 4 sobre 5 factorial. 5 factorial es 120 y 4 lo hace 5 por 6, que es 30. X a la 5 más R5 X, 0 más un tercio X a la 3. Y acá lo que van a poder hacer es anular este término con este de acá. Y todo esto queda dividido X a la 5. Y ahora van a separar 1 sobre 30 X a la 5 con X a la 5 y luego el resto de grado 5 con X a la 5. Entonces tienen el límite cuando X tiende a 0 de X a la 5 sobre X a la 5 por 1 sobre 30, que esto claramente es igual a 1 sobre 30. Y luego acá van a tener más R5 X, 0 dividido X a la 5. Que por la propiedad y la definición del resto, este límite ustedes saben que es 0. Pero recuerden que es importante, porque si se olvidaban en este caso del resto, bueno, les iba a quedar bien, ¿no? Iba a quedarles se iban a olvidar de este término y la resta les iba a quedar igual. Pero ¿qué sucede? Supongan que para que se resolviera esto, la expresión f de x la tenían que llevar hasta R4, ¿no? Es decir, hacían el desarrollo del grado 4 y se les anulaba y acá les quedaba R4. Pero en realidad R4 sobre x a la 5 no pueden afirmar que se anule. Esta propiedad es parte de la definición del resto de R5 que ustedes saben, que como dicen ahí, con A igual 0. Ustedes saben que el límite de Rn con X, Rn XA sobre X a la N, X menos A a la N, tiene que ser 0. Ese límite siempre va a valer 0 en un desarrollo de Taylor. ¿Qué sucede en particular? Bueno, acá si sustituyen A con 0 en ese desarrollo y N con 5, les va a quedar este límite igual a 0. Y acá, como la suma de límites, la suma de los límites es el límite de la suma, queda perfecto y resuelto, que es 1 sobre 30. Poné este término en 1 sobre 30 y este en 0. El 1 sobre 30, esto es 1 sobre 30 y está separado acá. El 1 sobre 30 es 4 sobre 5 factorial, que es 4 sobre 30. Este menos 1 sobre 3. El menos 1 sobre 3, el cual aparece después del resto. Ah, este un tercio, x es este. X a la 3 sobre 3. Este va de acá a acá, y este va de acá a acá. En la parte B, viste que la primera derivada que no es 0 es la derivada tercera, que da impar, eso significa que no tiene extremo. Sí, si recuerdan las clases, que creo que la daba Piccini esa clase, les explicaba esa propiedad. Si el signo era mayor a 0, cumplía una propiedad, y si era menor a 0, cumplía otra. Es decir, tenían que ver el signo de la primera derivada no nula, y además tenían que ver el signo de la primera derivada no nula y el grado. En la clase está bien explicado, y en su defecto, de igual forma, podrían haber tomado la derivada que les daba x menos x seno de x, y estudiaban eso, y perfectamente iban a llegar a lo mismo, si estudiaban menos x seno de x.
Sí, 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 sí. Al ser grado, creo que era algo así, que al ser grado impar es punto de inflexión y no extremo, y si era grado par, entonces... Recuerdo que era con los pares mayores a cero era una cosa y pares menores a cero era otra, y pares mayor a cero era creo que lo opuesto, y algo así semejante. No, no me acuerdo ahora bien de memoria cómo era la propiedad que daban, pero se basaba en eso, sí. Permítame un segundo. Y bueno, con eso vamos a pasar al ejercicio 4, que lo que hace ahora es pedirnos determinar los valores de los parámetros A, B y C para obtener un infinitésimo del mayor orden posible cuando x tiende a 0. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver el ejercicio A. Nos dan la función f de x igual a e a la x menos 1 menos b x cuadrado menos x. Y nos piden que esto sea un infinitésimo, que como ya saben, un infinitésimo de grado n es el que cumple que él mismo sobre x a la n con x tendiendo a 0, ese límite va a ser 0. La forma en la que lo vamos a resolver acá es mediante qué sorpresa, el desarrollo de Taylor, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer todo el desarrollo de Taylor de esta función y ver cómo tenemos que manejar los parámetros para que la función termine siendo un infinitésimo del mayor orden posible. Entonces, vamos a empezar a averiguar las derivadas. F' de x es igual a por e a la x menos 2b x menos 1. Luego f segunda de x va a ser igual a e a la x menos 2b. Y f tercera de x va a ser igual a menos sin menos a e a la x. ¿Está bien? Por lo tanto, si nosotros ahora llevamos a cabo, hago hasta el tercer grado porque de aquí en más van a ser siempre iguales, ¿no? A a la x se va a derivar siempre a a la x sin cambiar. Y ahora vamos a ver cuál es el planteo de desarrollo de Taylor de la función f de x, ¿no? Entonces, f de x, y recuerdan que es en el punto 0, ¿está bien? Lo dice la letra cuando x tiende a 0. Por lo tanto, a e a la x con x igual a 0 va a ser a. Este término no va a existir y vamos a tener menos 1, entonces, perdón, antes hay que hacer el de f de 0, que nos va a dar a e a la x menos 1, esto va a ser 0, esto va a ser 0, esto va a ser 0, el primer término va a ser 0. Sí, hasta la tercera porque luego va a ser siempre lo mismo, y al ser siempre lo mismo, en realidad no hay que seguir desarrollándola, porque si hay que sustituirla, bueno, sabes cuánto vale, va a valer a e a la x. Luego, la derivada primera, al evaluarla en 0, tenemos a menos 2b, va a desaparecer y tenemos menos 1. Entonces tenemos a menos 1 por x. Recuerden que es x solamente porque estamos en 0. Luego, la derivada segunda es a e a la x menos 2b. Evaluando en 0 tenemos a menos 2b más a menos 2b sobre 2 factorial por x a la 2. Y acá es cuando ya se tiene que empezar a llegar a la decisión. ¿Por qué te fijas en 0? Porque la letra dice infinitesimales en 0, o sea, en x tendiendo a 0. Por lo tanto, es que por eso el polinomio que lo fijamos en 0. ¿Y qué sucede? Para que pueda ser un infinitesimal, nosotros necesitamos garantizar de que al dividirlo entre x a la tanto, como ya saben, va a ser 0. Por lo tanto, acá es cuando vamos a poner el orden. No es p de x porque estoy llegando ahora, pero vamos a poner el orden acá, es decir, el
infinitesimal, más R es 3, 2. Más R2. ¿Vale? En realidad se darían cuenta de que si probaban tenerlo de un orden más alto, no van a llegar. Es decir, no iban a llegar a una solución si probaban con un orden más alto, en particular porque esto no se les podía anular nunca. Y no tenés x a la 3. No vamos a tener x a la 3, ya vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué necesitamos para que nuestra función sea un infinitesimal? Necesitamos que, digamos, todos los términos que no sean el infinitesimal que sabemos que existe por el polinomio de Taylor, necesitamos que todos los otros términos sean 0. ¿Bien? Por lo tanto, ese es el sistema que vamos a plantear. Vamos a plantear a menos 1 igual a 0. Así no tenemos este elemento de orden 1, de grado x igual de grado x1, y este término también queremos que sea 0. Entonces podemos poner a menos 2b sobre 2 factorial es igual a 0. ¿Qué sucede si logramos que estas dos condiciones se cumplan? Bueno, nuestra función va a ser un infinitesimal de orden 2. ¿Por qué podemos saber de que no vamos a tener un elemento de grado 3, como preguntaban Victoria y Paula? Bueno, fíjense que imponiendo que a-1 sea 0, entonces a nos iba a quedar igual a 1, por lo tanto, la derivada tercera, cuarta, quinta y de ahí en más, siempre nos va a quedar distinto de 0, nos iba a quedar 1 en particular. Y de ahí podían darse cuenta de que para tener todos los términos nulos hasta el infinitesimal, bueno, a tenía que ser 0, pero a siendo 0 no permitía anular el primer término. ¿Cómo no? Repito, vamos de nuevo. Tenemos nuestra función y nos piden que sea un infinitesimal. Ustedes los infinitesimales conocen la definición que les mostré, que es decir, que el límite del infinitesimal sobre x menos el punto donde sea un infinitesimal, a la n, donde n es el grado del infinitesimal, tiene que ser 0. En el contexto en el que más manejan ustedes los infinitesimales, hasta el momento es siempre en desarrollo de Taylor. Entonces, ¿cómo lo pueden encontrar? Es decir, ¿cómo pueden hallar los valores de A y B para que la función sea un infinitesimal? Bueno, van a hacer el desarrollo de Taylor hasta cierto grado, que en un principio no conocen. Pero ¿qué sucede? Si logran hacer que todos los términos hasta el infinitesimal sean 0, es decir, que les quede f de x es igual a R2, por ejemplo, bueno, lo que están diciendo acá es que f de x es un infinitesimal. En este caso, de la función f de x en el punto 0. ¿Está bien? ¿A qué es lo que hace referencia de mayor grado? Bueno, en particular, por ejemplo, ustedes podrían haber hecho el desarrollo de Taylor de grado 1, ¿no? ¿A quién estoy? Emiliano. Podrían haber hecho el desarrollo de Taylor de grado 1 y decían f de x es igual a menos 1x más R1 de f de x no sé cuánto. Bueno, ustedes acá podrían haber dicho a es igual a 1, por lo tanto f de x es igual a R1. Y ahí lograban hacer que f de x fuera un infinitesimal de orden 1. Pero ¿qué sucede? En realidad, manipulando el valor de b, van a poder lograr de que f de x sea un infinitesimal de grado 2, de orden 2. Por eso se refiere a mayor grado. Ustedes pueden hacer que sea de grado 1, pero con más manipulación pueden hacer que sea de grado 2. Exacto, la idea es que f de x sea de Rn, con n lo más grande posible. ¿Por qué no pusimos el de la derivada tercera? En realidad lo hice medio como sabiendo lo que nos tenía que dar, pero fíjense lo siguiente, ¿no? F tercera de x es a a la x, que valor en 0 nos iba a dar a. Es decir, el tercer término iba a ser a sobre 3 factorial x a la 3. Pero el primer término de acá, el término de grado 1, ya nos impone que a sea 1. Y nosotros estamos buscando que todos los términos hasta el infinitesimal sean 0.
Es decir, hasta R, en este caso 2, que podría haber sido R3, si nosotros planteábamos el de tercer grado, queríamos que todos fueran 0. Pero ¿qué sucede? El de tercer grado sabemos que no puede ser 0. ¿Por qué? Porque a a la x, imponiendo que a sea 1, nunca nos iba a dar 0. ¿Hasta qué derivada tenés que hacer, Paula? De ahí viene lo que plantea el ejercicio de que se busca que sea un infinitesimal del orden, como dice exactamente, que siempre digo orden o grado, pero los cambio todo el tiempo, mayor orden posible. Vas a tener que derivar, vas a tener que hacer la mayor cantidad posible de derivaciones acá de desarrollo del polinomio de Taylor, pero cumpliendo de que mantengas que es un infinitesimal. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si vos lográs, por ejemplo, si encontráramos un valor de A y de B, tal que se anulen este, y además que en realidad nos iba a dar A, es decir, si buscábamos el grado 3, ¿me explico? Nos iba a quedar este sistema, A menos 1 igual a 0, A menos 2B sobre 2 factorial igual a 0, y también nos iba a quedar A igual a 0. Este sistema nos iba a quedar si planteábamos la derivada tercera o más. Entonces, acá no existe solución. En cambio, acá existe solución. ¿Qué solución existe? Existe A igual a 1, B igual a un medio. ¿Está bien? Exacto. Lo que vos querés es desarrollar f lo más posible, pero que todos los términos, salvo el infinitesimal, sean todos 0. Entonces, vos tenés que fijarte, si vos planteás 3 grados, 3 términos del desarrollo de Taylor, bueno, técnicamente 4 si cuentan el independiente, pero planteás 3 términos de desarrollo de Taylor y vas a encontrar un sistema que no tiene solución. ¿Por qué? Porque tenés que A menos 1 sea 0, entonces A es igual a 1, y A también tiene que ser igual a 0, y no lo vas a poder cumplir nunca eso. En cambio, si planteás solo los primeros dos términos, tenés que A menos 1 es igual a 0, por lo tanto A es 1, y A menos 2B tiene que ser 0, por lo tanto B es igual a un medio, y cumplís el sistema. Por lo tanto, encontramos estos dos valores, A y B, que nos permiten anular estos dos términos de desarrollo de Taylor. Por lo tanto, con estos dos valores de A y B, ¿qué tenemos? Tenemos f de x es igual a R2 f de x, 0. Entonces tenemos f es un infinitesimal de orden 2. Exacto. O sea, el sistema que van a ir planteando en cada grado lo van a poder ir resolviendo y van a encontrar la solución y así, a medida que van encontrando la solución, saben que les va a quedar, o sea, a medida que el sistema tiene solución, bueno, saben que pueden hacer que se anulen todos los términos. Este problema se puede ver de otra forma, que capaz les resulta un poco más razonable, no sé cómo decirlo bien. Ustedes pueden plantearlo sabiendo que el límite les tiene que dar 0, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Plantean a e a la x menos 1 menos b x a la 2 menos x dividido x a la r, y saben que esto da 0. ¿Bien? Pueden plantearlo así. ¿Y qué pasa? Con el límite, con esto tendiendo a 0, ¿no? El límite con x yendo a 0. ¿Qué pasa? Como saben que da 0 el límite, saben que lo de arriba tiene que ser 0. Porque el límite de una división solo va a poder ser 0 si lo de arriba es 0. Entonces, o lo de abajo es infinito, perdón. Pero en este caso saben que lo de arriba tiene que ser 0 porque lo de abajo es 0 también. Entonces, ¿qué pueden hacer? Bueno, pueden derivar ambos términos. ¿Por qué? Porque tienen el L'Hopital. Acá van a tener algo que es 0 sobre 0, por lo tanto quieren el L'Hopital.
O sea, pueden usar L'Hopital. Lo que pueden hacer en realidad es, se fijan, evalúan a a la x menos 1 menos b x2 menos x en 0, les va a dar 0. Por lo tanto, pueden usar L'Hopital. Usan L'Hopital una vez y van a tener a la x menos 2 bx menos 1, que evaluando en 0 van a tener a menos 1 sobre x a la r menos 1 con una constante, no importa porque tiene que dar 0 el límite. Entonces, por lo tanto, por L'Hopital pueden decir que esto de acá es a menos 1. No, en realidad es esto de acá, es a a la x menos 2bx menos 1 dividido r x a la r menos 1. En realidad lo que van a seguir haciendo es, van a hacer L'Hopital cada vez, asegurándose que siempre lo que está arriba, en el punto en el que está trabajando, es decir, en x0, se aseguran de que lo de arriba siempre sea 0. ¿Está bien? El R este no importa, es decir, ese R va a ser el grado final, el orden final del infinitesimal. Ustedes van a plantear así, ax menos 2bx menos 1 sobre rx menos 1. En realidad las constantes tampoco les importan, las pueden sacar. Como les decía, en verdad lo que están haciendo a su vez es aplicar, asegurarse de poder aplicar L'Hopital para que el límite les dé 0. Ahora mismo en realidad, si quieren, vamos a ver cómo sería por L'Hopital, porque quizá les resulte más fácil. Ustedes tienen a por e a la x menos 1 menos b x a la 2 menos x dividido x a la r igual a 0, el límite cuando x tiende a 0, ¿no? Ustedes saben esto. Si se fijan, ambas funciones son continuas y ambas dan 0 cuando las evalúan en 0. Por lo tanto, aplican L'Hopital, que tiene el límite cuando x tiende a 0 de, ahora van a tener esta función de acá, a e a la x menos 2bx menos 1 sobre x a la r. En particular, cuando evalúan en 0, esto les queda a menos 1 sobre, bueno, x a la r si quieren. Lo importante, para que esto pueda dar 0, porque saben que tiene que dar 0, para que eso pueda dar 0, van a necesitar que a menos 1 sea 0. Por lo tanto, ustedes dicen, esto de acá es igual a 0. Y ahí pueden aplicar L'Hopital de vuelta. Y tienen el límite cuando x tiende a 0 de a a la x menos 2b x a la r menos 2. Y esto, cuando lo evalúan de nuevo, tienen a menos 2b dividido x a la r menos 2 a la r menos 1. Y nuevamente, para que este límite pueda dar 0, necesitan que esto de acá sea 0. Y aplican de nuevo L'Hopital y dicen límite cuando x tiende a 0 de, les queda a a la x dividido r por r menos 1 xr, r menos 2 x a la r menos 3. Y ustedes dicen, bueno, y esto también queremos que sea 0. Pero solo se cumple si a a la x es 0. Y ustedes saben que a a la x no va a poder ser 0 porque a ya es 1 de acá arriba. ¿Está bien? Y dicen, bueno, ¿qué es lo que pasa? Tengo, la parte de arriba me va a dar, ¿cuánto es? Me va a dar a, que es 1, y lo de abajo tiende a 0. Por lo tanto, el límite es infinito. ¿Qué es lo que significa eso? Bueno, en este anterior de acá, se tiene que cumplir de que ya no haya indeterminación. Es decir, acá tiene que haber funcionado L'Hopital. ¿Cómo tiene que haber funcionado? Tiene que haber llegado a 0 en el denominador y una constante en el divisor. Entonces, ustedes saben que x a la r menos 2 tiene que ser x a la 0. Es decir, esto de acá tiene que ser x a la 0.
Entonces, R es igual a 2. No no me queda del todo claro cuál va a ser el propósito de ese límite. Y en sí, en realidad, es un poco que ustedes puedan manipular bien y trabajar con lo que es tanto, o sea, como ya vieron, lo pueden hacer por un lado por L'Hopital, así, y llegan a que R es 2, de que A tiene que ser 1 y A menos 2B tiene que ser 0, por lo tanto B es un medio. Tienen que poder manipularlo, es decir, tienen que poder entender. También lo pueden hacer, como les había mostrado inicialmente, que es con un solo desarrollo de Taylor y planteando de que sea un infinitesimal. Porque si ustedes se quedan con el último término de lo que es el infinitesimal, inmediatamente saben de que, bueno, es un infinitesimal por cómo definieron el desarrollo de Taylor. Exacto, el valor de R es el orden del... no me sale el orden del infinitesimal. ¿Qué sería lo de hallar la parte principal? Bueno, ustedes cuando hicieron el desarrollo de Taylor vieron que tenían f de x igual Rn, R que era R2, que bueno, en realidad si hubieran seguido desarrollando, ¿qué tenían? Les daba A sobre 3 factorial, X nada, 3. ¿Está bien? Más R3. Perdón, A era 1. R3. Y acá también f de x, C. Entonces, si quieren, esto es la parte principal del infinitesimal. Porque si se fijan, el hecho de que abajo aparece un K factorial en el desarrollo de Taylor significa que a medida que van avanzando en el desarrollo, cada término influencia menos en el verdadero valor de la función. Porque algo que va dividido 24 factorial podría ser 0 y nadie se daría cuenta de la diferencia. 24 factorial es un número absolutamente gigantesco. Si quieren hacer una referencia, algo del nivel de 70 factorial por 10 a la 100, ¿no? Pero en cambio, tipo, si van uno para atrás y tienen 69 factorial, tienen creo que es a 98 y casi 99. Por eso, a medida que van desarrollando, los términos influencian cada vez menos. La parte principal del infinitesimal va a ser la primera parte no nula, que como les mostré en el desarrollo de Taylor, les iba a quedar 1 sobre 3 factorial x a la 3 más el resto orden 3. ¿Por qué R2 es igual a eso? Bueno, porque cuando hicimos el desarrollo de Taylor de f de x, teníamos que era 0 más un término, más otro término, más otro, más otro, más otro, y llegamos a R2, ¿no? Y lo dejamos por ahí. Pero ustedes podían seguir el desarrollo de Taylor. Iban a llegar a 1 sobre 3 factorial x a la 3. Y ahí, o sea, podían llegar a esto y después R3 fx 0. Si quieren también lo podían seguir más, podían decir 1 sobre 3 factorial x a la 3 más 1 sobre 4 factorial x a la 4 más r a la 4. Así también pueden seguir hasta r a la 20 si tienen ganas. ¿Por qué se van las R del divisor? Vos sabés que este límite te tiene que dar 0. Y tomás. Y bueno, perfectamente podés sacar los 1 sobre R para afuera como constantes. Sacando los 1 sobre R para afuera como constantes, tenés un 1 sobre una constante por 0, porque sabés que el límite te da 0. Por lo tanto, la constante esa no te influye. Por eso, en realidad no es una igualdad estrictamente dicho, pero sirve para lo que estamos mostrando, no es explícitamente. Exacto, la parte principal va a ser escribir el primer término no nulo no de R2, es el primer término no nulo de f de x.
coincide con que es el primer término de R2, pero lo tiene que ver más como el primer término no nulo de f de x. Es la parte principal de f de x. Y interpreten la parte principal como la primera cosa no nula del infinitesimal. Bueno, quedan 4 minutos, así que vamos a dejar por acá hoy. ¿Quedó alguna consulta de la clase, algo que no se haya entendido capaz? Sí, el práctico ese es solo para esta semana. Ya la semana que viene en realidad no está planteado que haya clase. Es decir, se va a informar la semana que viene cuándo va a ser la evaluación virtual y después no sé para cuándo va a quedar la evaluación presencial, porque ya saben, todo es un tiro al aire ahora mismo. Así que sí. Bueno, entonces dejamos hoy por acá. Un saludo a todos. ¿Y cuántos días de separación habrá entre la de Gali y esta? No sé decirte, en realidad no depende de mí. Y, o sea, aunque les quisiera decir, no les puedo decir cuándo es la fecha de la evaluación, no la tengo como para poder decírselos, así que nada. Bueno, nos vemos el miércoles entonces, donde terminamos el práctico de esta semana. Adiós.